Amigos, regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos profundizando sobre la elección presidencial en Brasil, la primera vuelta en donde se midieron el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el expresidente y dirigente del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Trina, es momento de que recibamos a nuestra invitada especialista la mañana de hoy. Se trata de Michelle Fernández, es doctora en Ciencias Políticas y está con nosotros a esta hora desde Brasilia. Buenos días. Hola, buenos días. Michelle, un gusto que nos acompañe. Háblenos sobre lo que significa este resultado electoral, las comparaciones que pudiéramos hacer si hablamos de sondeos que se divulgaron semanas antes, que daban un porcentaje mucho mayor, primero al candidato Lula y colocaban en un menor porcentaje al presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué ha pasado en esta elección? Bueno, hace falta decir que los sondeos sí han sido compatibles con la elección de Lula, ¿no? Con la votación, mejor dicho, de Lula. Entonces, el día anterior de la elección daba entre el 48 y el 51% para Lula y efectivamente ayer se confirmaron 48,6% para Lula. Sin embargo, en la votación de Bolsonaro ha sido muy distinta de los sondeos ayer, ¿no? Ayer llegó un poco más de 43%, en los sondeos le dejaba alrededor de 36-37%, y ahí sí se han equivocado. Parece ser que los votos que en los sondeos estaban computados para Ciro Gomes, ¿no? Y para Simone Tebet han sido dados a Bolsonaro a la hora de votar en la urna electrónica ahí, ¿no? Entonces eso nos ha dado un poco esta diferencia de votos. Aún así hay que decir que Lula ha tenido una votación muy expresiva en primera vuelta, y que aunque eso no le haya llevado a la victoria en primera vuelta, ha sido una votación bastante expresiva, una votación equivalente a cuando él ha sido votado para su segundo mandato en el 2006, ¿no? Entonces es una votación expresiva, una victoria en primera vuelta, ¿no? Expresiva del candidato del Partido de los Trabajadores. Michelle, y también hay que conversar sobre lo que se enfrentará en los próximos 4 años, sea Lula o sea Bolsonaro quien gane, porque se va a enfrentar a lo que fueron las más de 600 muertes, las más de 600 millones de muertes, miles de muertes, corrijo, que se vivieron luego de la pandemia. Recordemos que Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19 y es el tema salud una de las principales preocupaciones en este país suramericano, pero también se suma a esto la inseguridad alimentaria. Más del 15% de los brasileños padecen de hambre. Sí, eso es. Brasil está acercándose a las 700.000 muertes por COVID-19. Tuvimos un escenario muy preocupante durante la pandemia. Sin embargo, a los brasileños hoy por hoy, en las encuestas que tenemos, les pone como el problema más importante del país el problema económico. Entonces la gente está sin trabajo, tenemos una inflación que no la veíamos tan alta desde hace muchos años, tenemos pues desempleo, ¿no? Y toda esta gente, 33 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Entonces es un desafío muy grande para gane quien gane, ¿no? Y un desafío de reconstrucción de políticas públicas. A lo largo de estos 4 años tuvimos pues una bajada en términos de implementación y de desarrollo de políticas públicas importantes en el país, y hay que volver a mirar hacia ellas para garantizar educación, salud a la población brasileña. Entonces, a partir del 1 de enero, quien gane va a tener problemas muy difíciles para enfrentarse en los próximos 4 años. Doctora Michelle, y en cuanto a esta nueva etapa de la campaña, ¿qué posibilidades tienen ambos candidatos de redoblar sus fuerzas para repuntar ya en esta segunda vuelta que se va a realizar el próximo 30 de octubre? ¿Cuáles son las oportunidades tanto para Lula como para Bolsonaro en la política interna brasileña? Bueno, hay que decir que se espera siempre que el gobernante que está en el poder salga en la delantera en caso de primera vuelta, en caso de la necesidad de una segunda vuelta, ¿no? Entonces, Bolsonaro tiene que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Para ganar el juego,
porque él tiene la máquina pública en la mano, se esperaba que él saliera en la delantera. En el caso de no salir, como ha sucedido, pues él tiene que señalar a los brasileños que él puede lidiar con los problemas que tiene el país, porque hoy por hoy la mayoría de la población brasileña lo que dice es que le castiga porque él no ha podido lidiar con los problemas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer él es pasar el mensaje que puede lidiar. Y por otro lado, Lula, pues, si quiere ganar, tiene que mantener la idea esa de que Bolsonaro no puede lidiar con estos problemas y que hace falta un cambio para el país, ¿no? Y que él sería el cambio que el país necesita. Y eso haría con que nos daría la posibilidad que los electores, tanto de Simone Tebet cuanto de Ciro Gómez, fuera hacia... Hace falta decir también que Bolsonaro tiene electores que les dan un voto a partir de sus convicciones de costumbres, ¿no? Sus convicciones conservadoras de costumbres. Y a esta gente pues es más complicado moverles moverles hacia el lado de Lula, por decir de alguna forma, ¿no? Cambiar el voto para que voten a Lula. Michelle, sin embargo, la gente esa que le... ¿Sí? Disculpa, hay algo que también llama mucho la atención y es que Bolsonaro ya ha hablado de fraude incluso antes de la primera vuelta y nos vamos a enfrentar ahora a una segunda vuelta cuando estos últimos días van a verse enfrentados aún más Lula y Bolsonaro ya de manera más de frente, ¿no? Como lo hemos visto durante las últimas semanas, pero ahora será más fuerte y además el gobierno de Bolsonaro ha sido considerado uno de los más militarizados del país. Nos enfrentaremos a alguna situación inédita. Sí, es verdad. Bueno, el tema de los debates, como ya ha estado, ¿no? Del lado de Bolsonaro hacia Lula, pero al revés igual, ¿no? Porque tenemos hoy por hoy en la prensa escándalos de compras de casas, de inmuebles de la familia Bolsonaro en cash, en dinero vivo, ¿no? Entonces, ese es un tema que va a estar en la agenda en ambos los lados. Y vamos a ver cómo explota Bolsonaro el tema de los militares, porque sin lugar a duda es un tema importante, ya que tenemos a muchos militares en la agenda pública, ¿no? Ahí actuando en el gobierno Bolsonaro. Un placer que nos hayas acompañado, Michelle, para analizar lo que está sucediendo en tu país, allí en Brasil. Quedan semanas decisivas para el país cuando el próximo 30 de octubre se celebre ya el duelo final entre el candidato Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente que busca la reelección, Jair Bolsonaro. Gracias por acompañarnos. Vale, hasta luego. Gracias.